Como si no tuviera cosas por hacer en su país, ni mil problemas que resolver en Colombia. Otra vez Gustavo Petro, quien está más pendiente de las redes sociales que de su propia nación, arremetió contra el presidente con mayor favorabilidad en América, Nayib Bukele. Colombia, en un mar de incertidumbres, donde la popularidad de su mandatario va en picada, y lo único que hace su jefe de Estado es estar pendiente de las redes sociales para atacar a un presidente que está poniendo orden en su país. ¿Qué pasó, presidente Petro? ¿Por qué se está ensañando con Nayib? Parece una obsesión. ¿O quizás será un tema de envidia? Porque Bukele sí está poniendo orden, mientras a usted le parece que le quedó grande el país. En los últimos días la tensión entre ambos mandatarios ha venido creciendo. Sin embargo, el presidente Bukele ha puesto en su lugar en varias ocasiones al jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro. Así entonces va la disputa entre ambos presidentes, donde Nayib Bukele le cantó la tabla a Gustavo Petro, todo a través de Twitter. Petro inició nuevamente diciendo: mejor que hacer pactos del gobierno por debajo de la mesa es que la justicia pueda hacerlos encima de la mesa sin engaños y en búsqueda de la paz. Mientras que Nayib Bukele respondió: póngase de acuerdo. Primero acusa de tratos inhumanos y ahora hablan de mejores condiciones. Además, no entiendo su obsesión con El Salvador. ¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa? Pero eso no fue todo, porque de nuevo el presidente colombiano atacó al mandatario de El Salvador. Estimado presidente Nayib, todo bien en mi casa. Aquí existe la presunción de inocencia, principio universal. Aquí el presidente no destituye ni jueces ni magistrados, lucha por una justicia más autónoma y fuerte. Aquí en Colombia profundizamos la democracia, no la destruimos. Entonces Nayib Bukele respondió: ¿presunción de inocencia? Imagino que jamás ha acusado a ningún opositor suyo. Los colombianos sabrán si eso es verdad u otra mentira, que ya parece ser adicto a ellas. Además, fue usted de quien me atacó de nuevo. Y a nuestros asuntos internos, yo ni recordaba su existencia. Pero quizá haya una verdad detrás de todo, y te la contaré. Inteligentemente, el presidente colombiano ha planeado muy bien su estrategia. Presta atención. Gustavo Petro ha empezado una batalla de trinos contra Nayib Bukele, tal vez para desviar la atención. Piensa que la polémica que está levantando contra el presidente de El Salvador, considerado héroe en Latino y Centroamérica, ayudará quizá a dispersar lo que hoy lo tiene en jaque: su hijo, Nicolás Petro. Mientras un presidente es capaz de cantarle la tabla a la ONU en su propio estrado. Pero será mucho más rápido si los países poderosos nos ayudan, o al menos, si no nos quieren ayudar, que no estorben. El otro, quien como senador de Colombia, había solicitado la renuncia de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por apoyar a su hermano, quien aparentemente tuvo nexos con los narcos. Una democracia no es un país donde sus altos dirigentes tienen relaciones con el narco. La señora vicepresidenta de la República de Colombia debería renunciar. Yo solicito la renuncia de la vicepresidenta de la República de Colombia, Marta Lucía Ramírez, por no haber hecho público, dado que pagó esa fianza desde 1997. Pero suena hipócrita, ¿cierto? Porque hoy entonces Petro debería renunciar, pues su hijo, Nicolás, es señalado de negociar con narcos y recibir dinero de estos que fueron usados en la campaña presidencial. Sí, eso es lo que está pasando en estos momentos en Colombia. Lo último con lo que salió el presidente Petro es que él no crió a su hijo. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo que esta es la realidad. De acuerdo a lo que recientemente dijo el presidente en su entrevista para Cambio, básicamente nunca supo que su hijo pudo tener nexos con narcos y, cuando salieron los rumores entonces, pidió a las autoridades que lo investigaran. Y por eso, como presidente institucionalmente, es la fiscalía que le corresponde, y la fiscalía tiene todas las garantías de que no va a haber ninguna presión ni nada por el estilo del gobierno. Pero parece que aquí el asunto de los nexos y negocios con el mundo oscuro es familiar, pues su hermano Juan Fernando Petro también está salpicado. Él ya había ido a la fiscalía, él ya está en un proceso en la fiscalía. Simplemente reafirmé que la fiscalía tiene todas las garantías de parte de nosotros para hacer su investigación. En medio de una controversia por su hijo Nicolás Petro y su hermano Juan Fernando Petro,
La única salida que quizá vio el presidente Gustavo fue arremeter contra Bukele como un sofisma de distracción a lo que se aproxima y el hecho de que poco a poco se va derrumbando el techo que construyó. Si el presidente colombiano sabía o no de los negocios de su hijo es otra historia, pero sería algo curioso pensar que cómo no se alertó de que de un momento a otro su hijo Nicolás empezara a tener una vida llena de lujos, o tal vez se hizo el de la oreja mocha. De cierto modo, si el presidente colombiano pensó que con atacar a Bukele iba a obtener una distracción a lo que acontece en Colombia, pues se equivocó, ya que se metió con el presidente que en estos momentos es apoyado por la gran mayoría de latinos y centroamericanos, muchos identificados con su acción de poder para regresar el orden que en países como Colombia, México, Honduras, Jamaica, Ecuador, Brasil, entre muchos otros, no existe, pues sus gobiernos son endebles, les tiembla la mano, cosa que a Bukele no. La lucha que ha emprendido para reducir en 11 meses la violencia en cifras de 1, es decir, por debajo de 10, ha dado sus frutos. Muchos pequeños comerciantes hoy están saltando de alegría en El Salvador, pues pasaron de dar vacunas de $60 mensuales a $0, es decir, que ese dinero ahora representa ganancias para alimentar a sus familias. De igual manera, aquellos que no podían entrar en ciertos barrios a visitar a sus familiares sin recibir un disparo o una amenaza, ya pueden ir a ver a sus abuelas, tíos o primos. Entonces, de un modo u otro, sí, el presidente Nayib Bukele está devolviendo la libertad a sus compatriotas. A uno lo juzgan por escándalos de sus familiares con vínculos corruptos, a otro por tener mano dura con la criminalidad.